tiene que ver las leyes sobre el aborto, el matrimonio del mismo sexo, erradicar la pobreza, un día para las familias, lucha por el medio ambiente, buscar la paz? ¿Qué tiene que ver esto con que se sane la herida de esta bestia? ¿Qué tiene que ver esto con la marca de la bestia en el tiempo del fin? Porque estos son temas que nosotros tenemos que estudiar para este tiempo y prepararnos para lo que se viene y se aproxima antes de la segunda venida de Jesús. Hola, mi querido amigo y amiga que me ven en esta ocasión. Gracias por estar viendo este nuevo video. Es un placer y una dicha para mí estar nuevamente compartiendo un tema con ustedes. Les recuerdo que el tema que había compartido con ustedes en la ocasión anterior era acerca del sello de Dios, y les prometí que les iba a hablar a continuación de la marca de la bestia. Pero para poder hablarles acerca de la marca de la bestia, lo primero que tengo que explicarles es quién es esa bestia. Es por esto que el día de hoy voy a compartirles acerca de la bestia que nos habla Apocalipsis 13. Pero Apocalipsis 13 no nos habla de una sola bestia, nos habla de dos bestias. En este video voy a compartirles acerca de la primera bestia, que es como la primera parte de este tema, y en una próxima ocasión estaré compartiendo el tema 2 o la parte 2, que estaré hablando un poco más acerca de la segunda bestia. Para esto es necesario que estemos atentos, prestemos mucha atención, porque al hablar de Apocalipsis, al hablar de temas proféticos, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, y la idea es que podamos darle claridad a esos textos que de pronto son un poco difíciles de entender en el libro de Apocalipsis, especialmente cuando nos habla acerca de estas bestias. ¿Qué son estas bestias? Para muchas personas el libro de Apocalipsis les da un poco de temor y les da miedo, porque habla de bestias, habla de cosas que pueden parecer un poco espeluznantes, pero realmente es una manera de cómo Dios nos enseña a través de su palabra los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo. Es por esto que al hablar de las bestias de Apocalipsis es necesario recordar de las bestias que nos habla Daniel. En el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son dos libros que se complementan. Por eso no podemos estudiar Apocalipsis solo sin el contexto que nos ofrece Daniel. En este momento vamos a hacer como un comparativo de lo que nos enseña Daniel 7 y Apocalipsis 13. Entonces, hablando acerca de Daniel 7, vemos que en Daniel 7 nos habla de 4 bestias, y ahí mismo en Daniel explica que las 4 bestias son 4 reinos. Y en Apocalipsis 13 nos habla, en la primera parte de Apocalipsis 13 nos habla de una bestia, y que esta bestia tiene 4 etapas de su reinado. O sea, es la misma, solamente que su reino tuvo 4 etapas, pasó por 4 etapas o va a pasar por 4 etapas. Entonces vamos a mirar aquí, vemos esta imagen que a la luz de la palabra de Dios, bestia significa reino. ¿Dónde podemos encontrar esto en la Biblia? En el capítulo de Daniel 7, versículo 17, dice así la palabra de Dios: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Si dice que son 4 reyes, es porque estos reyes tienen reino. Y miren lo que nos dice Apocalipsis 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Vemos aquí, a la luz de la palabra de Dios, que cuando en Daniel y también en Apocalipsis nos esté hablando de una bestia, realmente nos está hablando de reinos
o de reyes. Entonces, esto es clave para poder comprender los versículos que nos van a estar hablando de bestias en el Apocalipsis y en Daniel. Vemos aquí en esta imagen las 4 bestias de las cuales nos habla Daniel 7. Vamos a leer el versículo 4 de Daniel 7. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y ésta se le dio corazón de hombre. La mejor manera de interpretar las profecías es el método historicista. ¿Qué quiere decir? Que debemos basarnos en la historia y compararlo con los relatos bíblicos para poder identificar a qué hace referencia estas profecías bíblicas en el periodo histórico. Entonces, la primera bestia, que ya sabemos que es un reino, hace referencia al reino de Babilonia o el imperio babilónico, que estuvo reinando en el periodo entre el año 605 a.C. y el año 539 a.C. ¿Qué rey gobernó en ese periodo? Mayormente fue el rey Nabucodonosor. La capital se encontraba en Babilonia, y uno de los hechos más influyentes para el pueblo de Dios en ese tiempo, en su gobierno, fue que él deportó a los judíos de Israel, los deportó a Babilonia. Entonces, Daniel, el profeta de Dios, que fue usado en el periodo de Nabucodonosor y también del rey Darío, él vivió esa época de la deportación del pueblo judío a Babilonia. Fue uno de los príncipes que fue deportado y que llegó a Babilonia a servir en el imperio babilónico. Entonces, aquí vemos el cumplimiento a manera histórica de la primera bestia, que fue Babilonia. Cuando Daniel tiene o se le revela esta profecía de los 4 reinos, estaba en vigencia este primer reino, este primer imperio, que era el imperio babilónico. Por eso se menciona que es el primero, porque ya estaba en vigencia cuando Daniel recibe esta profecía. Pero a continuación, luego del reino babilónico, sigue el imperio medo-persa. Vamos a leer el versículo 5. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Este era un imperio que estaba dividido entre los medos y los persas, pero se levantaba de un costado más que del otro, porque los persas, a pesar de que eran más recientes, eran más poderosos que los medos. Entonces, aunque eran un mismo gobierno, por decirlo así, era más relevante o era más poderoso el gobierno de los persas. Este imperio reinó entre el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Los reyes principales de más relevancia que estuvieron liderando en este imperio fue Ciro el Grande, el cual liberó a los judíos. Darío, también estuvo Jerjes o Artajerjes, como se le conoce también. Su capital, las capitales de este reino se encontraban en Susa y en Persépolis. Y Ciro permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. También es una profecía de Jeremías que fue cumplida en ese imperio. Ahora, el tercer reino que se menciona aquí en Daniel 7 es el imperio griego o macedonio, que reinó entre el año 331 a.C. y el año 168 a.C. Este imperio fue liderado principalmente por Alejandro Magno, y dice el versículo 6 que después de esto miré y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas.
esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces vemos aquí que esta tercera bestia tenía 4 cabezas. ¿Por qué? Primero fue liderada por Alejandro Magno, pero al morir él fue dividido este imperio en 4 reinos, que fue el reino de Macedonia, Pérgamo, Egipto y Siria. Cuando muere Alejandro Magno, entonces es sucedido por sus 4 generales en estas 4 regiones. Algo relevante que sucedió durante este imperio fue la expansión del idioma griego en la cual se escribió el Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y lo que es el libro de Daniel, algunas partes del libro, algunos capítulos del libro de Daniel fueron escritos en arameo, pero a partir de el imperio griego ya se expande el idioma griego y por lo cual es uno de los motivos por el cual el Nuevo Testamento es escrito también en griego. Ya a partir del año 168 antes de Cristo, entonces empieza a gobernar lo que es el Imperio Romano. Y aquí es donde empieza el asunto que más a nosotros nos interesa para poder entender cuál es la cuarta bestia. Recordemos lo que dice Daniel 7:7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Entonces vemos aquí que esta bestia es diferente de las otras 3 bestias anteriores. Era en gran manera fuerte. Este reino que representa la cuarta bestia fue dirigido por César Augusto, por Nerón y Constantino. Fueron los principales reyes que gobernaron en este imperio romano. La capital de este reino se encontraba en Roma y dominaba el mundo en tiempos de Jesús. ¿Qué hizo de relevante el imperio romano? Fue bajo el poder romano y fue el imperio romano los que crucificaron a Cristo. Por conspiración de los judíos, sí, pero los judíos no tenían decreto de muerte. Los que tenían decreto de muerte era el imperio romano y bajo el imperio romano es que crucifican a Jesús y la persecución de los cristianos a partir de ese momento también es bajo el poder del imperio romano. Entonces vemos aquí que esta cuarta bestia empieza a reinar desde el año 168 bajo el poder del imperio romano. Ahora sí, vamos a tratar de comprender esta cuarta bestia, que es la misma bestia que encontramos en Apocalipsis 13. Veamos aquí que yo les muestro. En Daniel 7 nos muestra 4 reinos, pero en Apocalipsis 13 nos muestra un solo reino, pero que pasa por 4 etapas. Entonces, el reino que pasa por 4 etapas es esta cuarta bestia de Daniel, que es el imperio romano. Y este imperio romano es la primera bestia que nos menciona Apocalipsis 13. Y ojo, no solamente eso, sino que también esta cuarta bestia es la misma ramera de la que nos habla Apocalipsis 17. Entonces vamos a analizar los versículos de Daniel 7 que nos hablan de esta cuarta bestia y los vamos a comparar con los versículos de Apocalipsis 13 donde nos habla de la bestia, la primera bestia que nos hablan en Apocalipsis 13. Entonces vamos a comparar para que nos demos cuenta que esa cuarta bestia de Daniel es la bestia que nos habla Apocalipsis 13. Recordemos que estamos viendo esto a través de la historia para que podamos ver e identificar esta bestia. Entonces nos dice Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, esta es la primera parte o la primera etapa del imperio romano.
que es un reino, el cual es diferente de los otros reinos anteriores. Sigamos leyendo lo que nos dice el versículo 24 de Daniel 7. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Entonces, la segunda etapa ya viene siendo cuando el Imperio Romano se divide en 10 reinos diferentes. ¿Cómo lo comparamos con Apocalipsis 13? En el versículo 1 al 2 de Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Miren aquí que esta bestia también tiene 10 cuernos. Dice: y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. En el versículo 20 dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, ante el cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con insolencia, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y el versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Mire cómo algo tan similar a lo que nos dice Daniel 7 también lo revela Apocalipsis 13, versículos del 4 al 6, dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y la adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitaban en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo. Vemos aquí que lo que nos relata Apocalipsis 13 es similar a lo que nos habla Daniel 7 del 20 al 21 y el 25, con referencia a que esta bestia, primero, uno de sus cuernos derribará a 3 de los 10 cuernos. Es decir, recordemos que los cuernos también representan reinos. Entonces, de esos 10 reinos surgiría otro reino, pero al surgir ese otro reino derribaría a 3 reinos. O sea que sería un nuevo reino que derriba a 3 reinos anteriores. No solamente eso, sino que también declara Daniel que este reino que derriba a los 3 reinos anteriores habla palabras con el Altísimo, quebrantará a los santos del Altísimo y pensará cambiar los tiempos y la ley, y que además los santos del Altísimo serían entregados en su mano, en las manos de este reino, por tiempos y medio tiempo. Ahora, en Apocalipsis 13 nos habla de que el dragón le dio el poder y el trono a esta bestia, y que se le dio una boca que hablaba grandes blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora más adelante les voy a explicar esa parte, pero nos damos cuenta que tanto en Daniel y Apocalipsis nos habla de blasfemias, nos habla de gobierno y nos habla de un periodo de tiempo en el cual esa bestia va a gobernar. Y por último, vemos aquí en este cuadro, en el versículo 3, nos menciona que esta cuarta bestia de Daniel, que es la bestia, la misma bestia de Apocalipsis, esta bestia va a recibir una herida, pero que su herida mortal será sanada, y que después de ser sanada esa herida se maravillará
toda la tierra en pos de la bestia. Vemos aquí que esta cuarta bestia o esta bestia tiene 4 etapas de gobierno, como se los muestro aquí en esta imagen. Entonces, la primera etapa del Imperio Romano va desde el año 168 al 476. Vemos que este reino fue el que estuvo vigente cuando Jesús fue crucificado. Y no solamente eso, sino que los cristianos fueron perseguidos bajo el poder y bajo el gobierno del Imperio Romano. Luego, la segunda etapa de esta bestia surge cuando el Imperio Romano es dividido. Entonces era cuando Apocalipsis nos dice que esta bestia tiene 10 cuernos. ¿Por qué 10 cuernos? Ya lo vimos también en Daniel, que decía que los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, a partir del año 476 al año 538, el Imperio Romano es dividido por las 10 tribus bárbaras que invadieron el norte de Roma. Entonces, ya no gobernaba un solo rey, sino que ya el imperio fue dividido por las 10 tribus bárbaras que se tomaron a Roma y dividieron ese imperio en 10. Pero luego nos dice que se levantaría otro reino, aparte de las 10 tribus, se levantaría otro reino que derribaría a 3 reinos anteriores. Entonces lo vemos aquí, los 10 reinos son las 10 tribus bárbaras de las que les decía, de las cuales están los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los anglos, los sajones, los lombardos y los érulos. Eran 10 tribus, de las cuales el nuevo reino que iba a surgir derribó 3 de esos reinos. Por eso es que dice que derribó 3 cuernos. ¿Cuáles fueron los reinos que este nuevo reino que surgió derribó? Derribó a los ostrogodos, a los vándalos y a los érulos. Y entonces de ahí surge lo que se conoce como Roma papal, que gobernó entre el año 538 al 1798. Entonces es lo que ya se conoce como la tercera etapa de la bestia. El imperio bizantino, que fue el que derrotó estas 3 tribus, le dan todo el poder y la autoridad al Papa para que gobierne no solamente en la parte religiosa, sino que además le dan el poder civil. Entonces, entre el año 538 y 1798, el Papa no solamente era un líder religioso, sino que también era, por decirlo así, el rey en ese momento, porque él era el que ponía las leyes, establecía las leyes y también hacía cumplir los juicios. Pero ¿qué hizo este reino, que es Roma papal? Dice Apocalipsis 13:5 que se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para hablar 42 meses. Vemos aquí entonces que blasfemia es atribuirse funciones o títulos que solo le corresponde a Dios. Nombres blasfemos, se les puso nombres blasfemos a esa autoridad de Roma papal, y es que decía que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Qué significa que el Papa sea el vicario de Cristo? Que es el representante de Cristo en la tierra. Y vemos en la Biblia que esto es una contradicción, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. Eso lo podemos ver en Juan 14, del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y Él dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos aquí que cuando Jesús va al cielo, a quien manda como su representante es al Espíritu Santo.
Si el líder de Roma papal dice que es el vicario de Cristo, entonces estás diciendo una blasfemia porque está haciendo como si él fuera la representación de Jesús aquí en la tierra, y eso no es lo que nos enseña la Biblia. También dice la Biblia que Cristo mismo es nuestro mediador. En primera de Timoteo 2:5 dice: y pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el único que puede ser el mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Por tanto, no puede ser una persona aquí en la tierra quien represente a Jesús aquí, porque eso no es bíblico, eso es una blasfemia. Pero otro nombre que recibe el líder de Roma papal es que es el pontífice máximo, o máximo pontífice, o sumo pontífice. Dice título heredado a los emperadores romanos, que significa sumo pontífice. Y la Biblia nos muestra que Jesucristo es nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote ante Dios. Es el único. En Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el sumo sacerdote, que es similar a lo que se llama un sumo pontífice, realmente es Cristo Jesús. Decir que el líder de Roma papal es el sumo pontífice es un nombre blasfemo, es un título blasfemo. Otro título blasfemo que recibe el líder de Roma papal es Santo Padre, título que indica autoridad espiritual suprema. Y vemos que Jesús en su palabra enseña en Mateo 23:9 que a nadie llamemos nosotros Padre. Dice: a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que si a nivel espiritual, a nivel religioso, nosotros llamamos Padre a otro distinto al que está en los cielos, ya eso es una blasfemia. Cuarto nombre blasfemo que se le da al líder de Roma papal, dice cabeza visible de la iglesia. El Papa es considerado la máxima autoridad eclesiástica. Eso lo dicen abiertamente y está en el catecismo católico. Pero la Biblia enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces la Biblia nos enseña que la cabeza visible de la iglesia no es el Papa, no es el líder de Roma papal, no. La Biblia nos enseña que la cabeza visible de la iglesia es Cristo mismo. O sea que ese es otro nombre blasfemo. También dice que el Papa es el sucesor de Pedro. Afirmación de que el Papa hereda la autoridad del apóstol Pedro. No hay evidencia bíblica de que Pedro fuera el primer Papa ni que ejerza dominio sobre los otros apóstoles. En Hechos 15 muestra a Santiago liderando el concilio. No hay una evidencia bíblica que nos indique que Pedro era ese líder supremo en la primera iglesia cristiana. Vemos que en Daniel 7:25, hablando de esta misma bestia, dice que hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo. Entonces vamos a ver aquí las grandes cosas y blasfemias que hizo este gobierno, que estamos en la parte de la tercera etapa, que es Roma papal. Una de las blasfemias o de las
grandes cosas que hizo fueron las indulgencias. La palabra de Dios nos enseña que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero Roma papal enseñó y sigue enseñando acerca de las indulgencias. En ese tiempo, las personas o los sacerdotes le vendían la salvación a las personas y les decía, bueno, por este pecado tienes que pagar tanto. Entonces las personas pagaban de manera monetaria al imperio romano, Roma papal les pagaba para que perdonaran sus pecados. Era lo que se conoce como indulgencias. Es decir, que si ya yo tengo dinero y que si solo con dinero yo puedo pagar mis pecados para no perderme o para que mi familiar que se murió no se pierda, entonces ¿de qué sirve la muerte de Cristo? Entonces la muerte de Cristo no es necesaria para el perdón de los pecados si yo puedo pagar por ello. Esa es una gran blasfemia en contra de lo que Dios enseña, porque entonces ya no es necesario la muerte de Cristo en la cruz. Otra de las cosas que empezaron a hacer fueron los bautismos de los niños. El bautismo de los niños es una blasfemia también porque los niños no tienen conciencia de pecado. Y cuando el apóstol Pedro exhorta a las personas en su primer sermón, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí la palabra de Dios enseña que para nosotros poder recibir el bautismo de Dios, para poder tomar la decisión de bautizarnos, nosotros debemos arrepentirnos primeramente de nuestros pecados. Que el arrepentimiento del pecado, por decirlo así, es lo que me lleva a mí a tomar la decisión de bautizarme y entregar mi vida a Dios. Pero los niños, un bebé hasta cierta edad, no tienen conciencia de pecado, no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ellos empiezan a tener conciencia de pecado a partir de los 7 años, pero antes de los 7 años los niños no son plenamente conscientes de que si lo que hacen está bien o está mal. Por tanto, bautizar a un bebé de brazos, bautizar a un niño muy pequeño, es algo que no va conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Las personas cuando traían a sus niños a Jesús, traían para presentarlo, pero no a bautizarlo. Porque si hay un requisito para poder recibir el bautismo, es que la persona debe arrepentirse por sus pecados. Entonces, ese bautismo de los niños era una de estas cosas grandes que la profecía menciona que ese gobierno haría en contra de lo que Dios nos enseña. Otra cosa grande que ellos hicieron en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios es que prohibieron la Biblia a las personas. Los únicos que tenían acceso a la Biblia, a los papiros, a los pergaminos que contenían la palabra de Dios eran los sacerdotes, ellos mismos, los líderes, pero no le permitían al pueblo una copia de esa palabra. No le permitían al que le encontraban parte de las escrituras, enseguida lo mataban, los perseguían y los acusaban de herejes porque no le permitían al pueblo tener la Biblia, no le permitían al pueblo leer la Biblia. Solamente ellos tenían que conformarse con escuchar las enseñanzas de los sacerdotes, pero no les permitían leer la Biblia directamente como hoy en día nosotros lo tenemos. Otra cosa que ellos hacían era el confesionario. Ellos decían que las personas tenían que confesarse delante del sacerdote para que sus pecados pudieran ser perdonados. Que si no se confesaban al sacerdote, entonces no podían ser perdonados sus pecados. Y eso también va en contra de las enseñanzas de la Biblia, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos confesar nuestros pecados es a Dios, y es Dios quien perdona nuestros pecados, no el sacerdote, no el papa, no un líder religioso, no es el que perdona nuestros pecados, es Dios, y es a Dios a quien nosotros tenemos que confesarle nuestros pecados, no a otro ser humano. Y cuando la palabra
de Dios enseña que debemos confesar nuestros pecados unos a otros es cuando yo tengo que reconocer a mi prójimo, que si yo hice mal contra mi prójimo, yo reconocerle a él: hermano, yo reconozco que yo actué imprudentemente, yo te hice esto, te pido disculpas. Pero en ese sentido es que uno le confiesa o uno reconoce el pecado que ha hecho contra otra persona, pero es contra la persona agraviada, con la persona que nosotros cometimos ese acto pecaminoso o que le hicimos daño, es a esa persona, pero no a una persona distinta, porque al único que debemos nosotros confesarle nuestros pecados es a Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero en ese entonces el Papa enseñaba que las personas tenían que confesarse obligatoriamente con el sacerdote para que sus pecados pudieran ser perdonados. Otra cosa que ellos hacían que era terrible, y es cuando Daniel 7 nos dice que quebrantará a los santos del Altísimo y que serán entregados en su mano, es porque Roma papal perseguía a todo aquel que quisiera ser fiel a la palabra de Dios. Por eso era que los quemaban, los mataban de una manera horrorosa, sin piedad. A todo aquel que veían estudiando la palabra de Dios los consideraban herejes. Todo aquel que no hiciera caso a lo que ellos enseñaban los consideraban herejes y los perseguían. Y sobre todo, la cosa más grande que hizo en ese entonces la Iglesia Católica, Roma papal, fue que intentaron cambiar la ley de Dios y no enseñaban la ley de Dios como está en la palabra, sino que cambiaron los mandamientos. Lo que es el segundo mandamiento que está en Éxodo 20, el versículo 4, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Ese mandamiento ellos lo eliminaron. ¿Por qué? Porque ellos le enseñaban a las personas a que tenían que adorar imágenes, que tenían que rendirle culto a las imágenes. Entonces todo aquel que no rindiera culto a esas imágenes, porque ya había entendido que la palabra de Dios condena a todo aquel que rinda culto a las imágenes, y el que no rindiera culto a las imágenes, el que no hiciera lo que la Iglesia Católica enseñaba, entonces era considerado hereje y los perseguían hasta matarlo. Pero no solamente cambiaron el segundo mandamiento, ese lo quitaron, pero el cuarto mandamiento lo cambiaron. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo, no hagas en él cosa alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Mas el séptimo día descansó. Por tanto, Dios bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Cambió ese mandamiento. Quitó el mandamiento con relación al sábado y puso uno que dice: santificarás las fiestas, que no tiene nada que ver con el cuarto mandamiento de Dios. ¿Y qué pasó? Que no hacían el culto el sábado y no rendían honores a Dios el sábado, el día que Dios escogió, sino que cambiaron el sábado por el domingo. Por eso es que dice: intentará cambiar los tiempos y la ley, porque ellos intentaron cambiar la ley de Dios, y todo aquel que conocía la ley de Dios y quería obedecer la ley de Dios eran perseguidos como herejes. Es ahí donde persiguieron a los grandes reformadores de la Edad Media, como entre ellos estaba Martín Lutero, que clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia. ¿En qué consistían las 95 tesis? En donde él mostraba todas estas, yo aquí solamente estoy sacando 6, pero eran muchas más. Y Martín Lutero hizo 95 tesis de las falsas enseñanzas que estaba enseñando la Iglesia Católica, que eran en contra de la palabra de Dios. Entonces él como sí tenía acceso a la Biblia porque era un sacerdote, entonces él colocaba ahí las verdades bíblicas y colocaba lo que era enseñanzas falsas que la iglesia estaba enseñando, para que las personas se dieran cuenta de que no podían practicar eso que la iglesia estaba enseñando. Y no solo hicieron eso, sino que el 10º mandamiento de la ley de Dios, que está en Éxodo 20, el 10º lo que hicieron fue dividirlo, porque claro, como eliminaron el segundo mandamiento, entonces ya quedaban 9 mandamientos. ¿Y qué hicieron con el 10º? Dividirlo para que así que
les daran 10 mandamientos nuevamente. Y le enseñaban al pueblo 10 mandamientos torcidos, tergiversados, no como la palabra de Dios los enseñaba. Por eso es que ahí dice profecía que este gobierno hacía grandes cosas y blasfemias porque ellos contradecían la palabra de Dios con las prácticas que enseñaban al pueblo. Y durante este periodo, aquel que no quisiera someterse a las enseñanzas que ellos daban, entonces eran considerados como herejes, los perseguían y los mataban. Por eso cada vez que un reformador surgía, y se les llamaba reformadores porque estudiaban la palabra y entendían que había que hacer reformas porque se habían desviado de los mandamientos de Dios y de lo que Dios enseñaba en su palabra. Cada vez que surgían estos reformadores, entonces venía la Iglesia Católica y perseguía a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con sus prácticas y los perseguían hasta matarlo. Por eso es que ahí la Biblia dice que quebrantará a los santos del Altísimo, porque persiguió al pueblo verdadero, al pueblo fiel que quería obedecer la palabra de Dios como Dios lo estipulaba. Los perseguían hasta matarlo. ¿Y por cuánto tiempo sucedió eso? Durante 1260 años. Y eso fue profético. Recordemos el versículo de Daniel 7:25 que dice que serán entregados en sus manos tiempo, tiempos y medio tiempo. Vemos aquí en esta imagen que bíblicamente en el arameo, cuando se habla de tiempo, se habla del periodo de un año. Cuando se habla de tiempos es un periodo de 2 años y cuando se habla de medio tiempo es un periodo de medio año. Eso convirtiendo los años en meses. Un año tiene 12 meses, 2 años tiene 24 meses y medio año 6 meses. Si sumamos estos meses nos da un total de 42 meses, el mismo tiempo que nos habla Apocalipsis 13:5 cuando nos dice que esta bestia se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Si multiplicamos ese 42 por 30, que equivalen a 30 días por mes, nos da un total de 1260 días. Ahora, ¿cómo convertimos esos 1260 días a 1260 años? Resulta que en la profecía de Ezequiel, pues en la palabra de Dios, nosotros podemos ver que cuando se está hablando de tiempos proféticos, un día equivale a un año, cuando se está hablando de manera profética. Eso lo vemos en Ezequiel 4:6 cuando dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces esto es una profecía del profeta Ezequiel, pero aquí lo relevante es que por cada día que él se iba a acostar a su lado derecho, esos días equivalían a un año. O sea que bíblicamente, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, un día profético equivale a un año literal. También podemos encontrar esa relación en Números 14:34 cuando dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, cuando estamos hablando de 1260 días, estamos hablando realmente a 260 años literales. El periodo de su gobierno en el año 538, entonces si este gobierno iba a durar 1260 años, sacamos la cuenta, 1538 más 1260 años, entonces nos lleva a un gobierno hasta el año 1798. Eso es lo que podemos deducir nosotros proféticamente de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña.
Pero no solo eso, sino que en la historia podemos ver que en el año 1798 este gobierno de Roma papal recibe una herida. Por eso es que en Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces, esta bestia o este gobierno, que es Roma papal, recibe una herida mortal en 1798. Empieza en el año 538 y luego de 1260 años, este gobierno recibe una herida mortal. La soberanía papal recibe esa herida mortal. El 12 de febrero de 1798, el general Berthier, en nombre de Napoleón Bonaparte, entró en la Capilla Sistina en el Vaticano y depuso al Papa Pío VI. Y Berthier le exigió al Papa que renunciara a su poder temporal, y ante su negativa lo tomaron prisionero. El Papa Pío VI no quería dejar su poder, ese poder civil que él tenía, no lo quería dejar. Y por resistirse a lo que Berthier le estaba exigiendo, entonces Berthier lo tomó prisionero y se lo llevó y lo tuvo como prisionero hasta que murió. Por eso es que Apocalipsis 13:10, hablando de la bestia, dice: si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. ¿Por qué? Porque el Papa llevaba cautivos a los siervos de Dios y muchos murieron cautivos. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Y cómo es que este Papa muere a espada? No es precisamente con una espada literal, sino que la palabra de Dios, cuando nos habla de espada, nos puede estar hablando de su misma palabra, la cual nos habla en Efesios 6, que la palabra de Dios es la espada, pero también la palabra de Dios nos revela que la espada puede ser el gobierno, el poder civil, también se conoce como espada. Entonces, cuando aquí dice que si alguno mata a espada, o sea, si alguno mata con el poder civil debe ser muerto. El gobierno romano papal murió por otro poder civil que se levantó, y es ahí lo que se conoce como la herida mortal. La Iglesia Católica siguió surgiendo, pero ya no tenía, a partir de ese momento, ya no tuvo más poder civil, ya no tuvo más autoridad para seguir matando a todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus dogmas, con sus enseñanzas, con sus doctrinas. Ya no tenía el poder ni la autoridad para dar muerte a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Por eso es que el versículo dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos, porque como ya el poder de Roma papal había perdido su poder y su autoridad para dar muerte a los santos de Dios, entonces a partir de ese momento ya no era obligación para las personas ser fieles a los dogmas y doctrinas católicos romanos, porque ya no estaba en peligro de muerte aquel que no quisiera someterse a las doctrinas que la Iglesia Católica enseñaba. Y por eso es que dice que tuvo una herida mortal. ¿En qué consistió esa herida mortal? En que ese poder de Roma papal perdió la autoridad civil que tenía. Pero nos dice el versículo que su herida mortal fue sanada. Cuando la herida mortal sane, es lo que se conoce como la cuarta etapa de la cuarta bestia. Pero esa herida mortal todavía no ha sido sanada. Ahora yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué tiene que ver las leyes sobre el aborto, el matrimonio del mismo sexo, erradicar la pobreza, un día para las familias, lucha por el medio ambiente, buscar la paz? ¿Qué tiene que ver esto con que se sane la herida de esta bestia? ¿Qué tiene que ver esto con la marca de la bestia en el tiempo del fin?
Si tú quieres saber qué relación hay entre estos temas sobre el aborto, el matrimonio del mismo sexo, erradicar la pobreza, la lucha por el medio ambiente, si quieres saber qué relación tienen estos temas con la marca de la bestia en el tiempo del fin, no te pierdas nuestro próximo video. Esta es solo la primera parte. Espero que hayas aprendido. Si es posible, déjanos tus comentarios si te quedaron dudas, si hubo algo que no entendiste, que de pronto fui muy rápida y no alcanzaste a comprender algunas cosas. Puedes dejarme en los comentarios donde te gustaría que explicara de una mejor manera y lo podemos explicar en un próximo video. Gracias por quedarte hasta el final. Si quedaste hasta este momento es porque estás interesado y te felicito, porque estos son temas que nosotros tenemos que estudiar para este tiempo y prepararnos para lo que se viene y se aproxima antes de la segunda venida de Jesús. Gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga.